Que estuvo durísima contra la dirigencia de Cambiemos y contra Elisa Carrió. Vamos a escuchar ahora las declaraciones. Me parece que tiene un programa que no me voy a perder. Bueno, gracias, Víctor Hugo. Un gusto. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Señores y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, hoy más que nunca. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí, diariamente, te lo contamos. 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Hoy se recordó, obviamente, fue encontrado Santiago Maldonado. Todavía su cuerpo no ha sido entregado a la familia. Todavía su familia no le puede dar cristiana sepultura. Fue realmente conmovedor. Otra Plaza de Mayo repleta, mucha gente espontáneamente estuvo. Verdad que es conmovedor no solamente el reclamo permanente de justicia por Santiago, nos podés acompañar esta noche con el hashtag Justicia por Santiago, sino mucha gente que espontáneamente se moviliza, sino que es conmovedor también la presencia de abuelas y Plaza de Mayo, que pese a los bastones, como ellas dicen, siguen estando presentes y siguen acompañando estos pedidos de justicia. Que no hay que olvidar que hoy más que nunca hay que pedirle a la justicia que profundice la investigación en torno a qué pasó en torno a Santiago Maldonado, porque cada vez se conoce y nos vamos aproximando a la verdad, pero solo falta que la justicia certifique lo que se va conociendo. Enseguida le vamos a mostrar el documento que hoy exhibió el ingeniero Ariel Garbaz, que comprueba lo que muchos negaban, la llamada de 23 segundos el 2 de agosto al celular de Santiago Maldonado. Solo falta que el juez ordene la geolocalización de ese y de los otros números celulares que estaban alrededor de ese número para determinar dónde sonó y quién estaba allí cercano. Esta noche le vamos a mostrar la declaración de los prefectos que encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado. Echa por tierra las mentiras que trataron de decir que Santiago estaba en un pozo, que el río era profundo, que el agua era turbia. Todo mentiras. Vamos a leerte esta noche la declaración de los prefectos. Otra vez las mentiras quedan al descubierto y caen. Tenemos varias cosas para comentarle esta noche sobre Santiago Maldonado. Pero también, obviamente, va a ser nuestro primer tema, justicia por Santiago, la llamada de 23 segundos que existió, pero también esta noche, fuego cruzado contra Elisa Carrió. No solamente de Joana Pichetti, que hoy rompió el silencio y que habló, la candidata de Cambiemos en el 8º lugar, que usted sabe, Carrió hizo lo imposible y hay un fallo de la justicia de las últimas horas que ordena que no asuma. Bueno, Joana Pichetti salió hoy en Radio 10, dialogó esta mañana con nosotros y no solamente cargó contra Carrió, sino contra la dirigencia de Cambiemos, por una actitud, dijo, machista contra ella. Pero también, por primera vez, desde que la Alianza Cambiemos está en el poder, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical sacó hoy una dura declaración contra los dichos de Elisa Carrió, que había tratado de quitarle méritos a la figura histórica de Raúl Alfonsín y decir, en las últimas horas, como dijo, que Mauricio Macri era mucho más que Raúl Alfonsín. Eso obligó por primera vez a los radicales a salir, a plantear en un duro documento y a reivindicar no solamente la figura histórica de Raúl Alfonsín, lo que significó aquella convocatoria de Parque Norte, sino también los postulados que Raúl Alfonsín dejó para la democracia. Así que hoy hay fuego cruzado contra Elisa Carrió en la política, que enseguida le vamos a comentar. Una plaza nuevamente llena, una plaza reclamando justicia por Santiago, una plaza, no solamente la Plaza de Mayo, sino muchas plazas a lo largo y a lo ancho de la Argentina que no se olvidan de Santiago Maldonado. Fíjese, pese a todo, hoy nuevamente la Plaza de Mayo se llenó pidiendo
justicia por Santiago. Y así lo expresaba su hermano Sergio Maldonado. Porque lo dice el juez, está en la causa de desaparición forzada, no es que lo inventé yo, que se me ocurrió un día. Es la investigación esa del 24 de agosto. Lo expuso la fiscal y ahora lo sigue el juez. Cuando estén los resultados, sí, obviamente está el equipo, tenemos los peritos y está el equipo forense que tiene una conducta, digamos, intachable en eso. No es algo político, partidario. O sea, no es que si sos de un partido, sos de otro. Santiago era apolítico. O sea, no pertenecía a nadie, o sea, no votaba, nada. Entonces, que agarren y pongan una muerte a una persona, poniéndolo, si estás a favor o en contra del gobierno, no tiene nada que ver. Me parece que la gente que votó a este gobierno tendría que agarrar y hacer un mea culpa o pensar que le puede pasar a cualquiera, que es una muerte a una persona. O sea, no estamos hablando de si coincide políticamente o no con el que está de turno. O sea, va más allá de eso. O sea, el juez yo sé que llegó ayer a la tarde recién a Esquel. O sea que eso pasó creo que el fin de semana. Así que la semana que viene cuando yo esté en Esquel ahí me voy a informar. Bueno, allí estaba Sergio Maldonado, que se lo ve cada vez más conmovido, más quebrado, afrontando campañas difamatorias en su contra, en contra de su familia, y solo reclama justicia por su hermano, porque necesita saber la verdad en lo que pasó en torno a Santiago Maldonado. El presidente Mauricio Macri se expresó en las últimas horas por el caso Santiago Maldonado y esto decía. Que para mí es tan inocente un gendarme como un ciudadano común. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un planteo de decir, señores, no vamos a aceptar que ustedes nos digan que esto fue una desaparición forzada, primero porque el gobierno es imposible, este gobierno democrático, que participe en hacer desaparecer a nadie. Segundo, no vamos a juzgar a la gendarmería porque no hay una sola prueba. Y encontramos enfrente un conjunto de gente, de organizaciones, que empezaron a afirmar que había sido una desaparición, con testigos que después se demostraron falsos y que, bueno, esta segunda etapa recién comienza. Era como una avalancha. No era una avalancha frente a nosotros. ¿Qué podemos volver a decir? Tranquilo, dejemos que el juez, que está recién empezando a tomar testimonios, y seguía la avalancha. Ese fenómeno que pasó alrededor de esta desaparición triste que terminó finalmente en la muerte de Maldonado, es algo que también nos tiene que servir de experiencia, ¿no? De no agredirnos, de no usar algo tan delicado como la vida de una persona para hacer política. Bueno, a ver, varias cosas habría que decir. La desaparición forzada no la puso ningún organismo defensor de los derechos humanos. Aún es la carátula que tiene el caso, la causa Santiago Maldonado. La justicia puso la carátula desaparición forzada por o tras la represión de la Gendarmería Nacional. Nadie le ha pedido al gobierno que se culpe a la Gendarmería. Se pide que se investigue a la Gendarmería, como a cualquier fuerza de seguridad. Como se hace en la policía de la provincia cuando hay sospechoso y se aparta inmediatamente a policías sospechosos. Hoy, todas las miradas, incluso los testimonios de la justicia, están indicando que la desaparición de Santiago Maldonado se produce después de la represión ilegal que hace la Gendarmería en la comunidad mapuche. Porque hay que recordar que la Gendarmería solo tenía autorización legal para despejar una ruta, que hay que recordar también cuando la Gendarmería llega a las 3:30 de la mañana, la ruta estaba despejada. Y cuando vimos esa represión que hace la Gendarmería sobre una ruta totalmente despejada, porque el día anterior había 7 mapuches. Solamente entre los 7 mapuches estaba también Santiago Maldonado. Y que hay muchas cosas que no cierran por la Gendarmería. Contradicciones, mentiras de los jefes de la Gendarmería. Lo que dijeron los tendría que pedirle el presidente al funcionario del Ministerio de Seguridad Barberis lo que los propios gendarmes dijeron de cómo habían llegado hasta la vera del río, lo que habían visto. Ahí hay 6 o 7, 8 gendarmes que están en la mira de la justicia
porque han producido contradicciones, porque no se sabe qué hicieron, porque lo vieron a Santiago Maldonado que estaba allí en el río y que no se sabe aún qué hicieron con Santiago Maldonado. Pero yo reitero esto, es la justicia la que puso la carátula desaparición forzada y aún permanece bajo esa carátula. Ningún organismo defensor de los derechos humanos, ni la familia de Santiago Maldonado. Ha sido la justicia, y es una justicia independiente, si estamos en una república, la que debe investigar. Y también debe investigar, ¿por qué no?, a la Gendarmería, porque actuó en el medio de un operativo ilegal porque no tenía la autorización de la justicia para actuar en el seno de la comunidad mapuche. Gato. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Berco. La verdad que lo que se ve es, en las palabras del presidente, es una animadversión inocultable respecto de la familia Maldonado, en cómo los llama, en cómo los denomina. Y se vio también hoy, en el marco de la movilización, en tweets como este. Fíjate, durante toda la tarde hubo bombardeo en todas las redes sociales con ese tema, con ese hashtag. Yo no voy. Yo no voy. ¿Qué eran? Eran todos simpatizantes del gobierno que lo que exponían es un odio a la familia, un rencor solo explicable por la cola sucia. Pero te lo destaqué en especial porque es un funcionario. Ricardo Benedetti es el coordinador de análisis y control de gestión del sistema de medios públicos. Y la verdad, decir que es una utilización política y llamar a esta clase de repudios, mira, dice, la verdad, luego de haber perdido de joven a uno de mis 2 hermanos, me avergüenza la utilización política que hacen de una desgracia, y pone, yo no voy. La tristeza de perder a un hermano, de perder a un miembro de la familia, es algo humano, es algo transversal. Es muy extraño que ante eso se anteponga esta clase de rencores políticos. Realmente son horribles los mensajes que se vieron en las redes sociales. Y es razonable que Sergio Maldonado diga estamos tristes, ¿no? Bueno, estaba quebrado. Yo estuve en la plaza hoy, está realmente quebrado anímicamente, pero tiene la fortaleza de seguir pidiendo justicia por su hermano, como hoy pidieron a lo largo y a lo ancho de la Argentina miles y miles y miles de argentinos justicia por Santiago Maldonado. En todo caso, una justicia independiente, como dice el presidente, queremos creerle de que hay en la Argentina. Bueno, que la justicia sea que el juez Geral. Hablando de eso, hoy se conoció el propio Ariel Garbaz, el ingeniero Ariel Garbaz, porque también se había empezado a negar que había existido la famosa llamada al celular. Bueno, Ariel Garbaz puso esto hoy. Apoderado de Telefónica informó a Fiscalía que la llamada existió, fue exitosa y duró 23 segundos. Allí está, además, el documento. Se trata de una... Ahí está el documento. Se trata de una llamada exitosa, B contesta, con una duración total atendida de 23 segundos. Saluda a usted atentamente y la firma del apoderado de Movistar, que es el que confirma que esta llamada. Porque en las últimas horas, dentro de las mentiras que se dicen a través de los medios, se había tratado de empezar a negar que esta llamada había existido. Esta llamada existió, es el juez Geral el que de una vez por todas tiene que pedir la geolocalización, no solamente del celular de Santiago Maldonado, sino también de todos los celulares que estaban en esa zona, gendarme o no gendarme, porque allí se puede encontrar la verdad de lo que pasó a Santiago Maldonado. Sumaría a la geolocalización de los teléfonos de Nocetti y del juez Otranto también, ¿no? Obvio. Porque estos también fueron partícipes de la represión en la Ruta 40. Bueno, pero no nos olvidemos además, Mariano, que ya el juez Geral tiene todas las desgrabaciones de los chats, de los WhatsApp, de los gendarmes que hizo la Policía Federal Argentina. Ahí hay abundante información. Nosotros escuchamos en este programa los audios cuando hablaban de que se habían robado los binoculares, de que faltaban cuestiones del allanamiento de la Pulov Cuyamén, que los mismos gendarmes se lo habían robado entre ellos. Entonces, ¿cómo se va a defender una fuerza que está diciendo públicamente que se robaron binoculares y otras cuestiones que desaparecieron? Esto es lo que se tiene que investigar, justamente para limpiar a esa fuerza si es que hubo algunos que actuaron
mal, improcedente, y llevaron a la desaparición y después a la muerte de una persona. Gato, ¿me dejás decir una cosa Sí. respecto de lo que vos decías de las agresiones que sufrió Sergio Maldonado durante todo el proceso de desaparición, después la aparición muerto de su hermano? Ayer fue llamativo el editorial del diario La Nación, no sé si lo vieron. Sí, que había que pedirle perdón de rodillas a la Gendarmería. No solo eso, sino que además hay una nueva agresión hacia Santiago Maldonado, hacia Sergio Maldonado, de una manera furiosa, diciéndole que utilizó la muerte de su hermano con fines políticos. O sea, es realmente una pieza de colección de lo peor del periodismo argentino. Bueno, y vamos al testimonio de los prefectos que ante la justicia contaron justamente cómo fue el hallazgo, desmintiendo lo que se trató también de imponer, de que había sido encontrado en un pozo, que había permanecido en un pozo, que el agua era turbia y todas las demás mentiras que se dijeron. Vamos a ver qué decían los prefectos ante el juez Geral. La declaración del prefecto Ruata. La zona había sido rastrillada con anterioridad del 18 de septiembre. La profundidad llegaba al metro. Al metro, la profundidad donde fue encontrado Santiago Maldonado. No hay pozo. No hay pozo. En el último rastrillaje, la profundidad era de 1,40, por lo que los buzos no pudieron bucear. Estaba allí. No hay pozo tampoco. No había pozones donde fue encontrado el cuerpo, ni donde se produjo la represión en Cuyamén. Esto es importante. Claro. Esto lo desmiente el prefecto Ruata frente a las mentiras que se trataron de establecer desde cierto sector del periodismo. No había pozones donde fue encontrado el cuerpo, ni donde se produjo la represión en Cuyamén. Y utiliza la palabra represión el prefecto Ruata. El cuerpo fue hallado en un sector con agua estancada, sin corriente, y no estaba enmarañado en rama. Esto es muy sugestivo. Esto es muy sugestivo, porque esto... A ver, por favor, si podemos volver al anterior. Esto que dice el prefecto Ruata también le da posibilidad a la versión que dicen que el cuerpo fue plantado. Porque dice, el cuerpo fue hallado en un sector con agua estancada, sin corriente, y no estaba enmarañado en ramas. Y en un lugar donde, dice el prefecto Ruata, ya había sido rastrillado, con tan poca agua. Y si el cuerpo no estaba enmarañado en ramas, ¿cómo que no lo habían visto antes? Cuando aquí se veía a la superficie desde donde se podía ver. Bueno, la verdad que es sospechoso. ¿Y qué más dice el prefecto Ruata? En los rastrillajes previos el agua era casi transparente, pero el 17 de octubre el agua estaba más turbia. Quiere decir que en los rastrillajes anteriores podrían haber visto el cuerpo con más facilidad que cuando lo encontraron el 17 de octubre. Igual, Gato, claro. El prefecto Ruata, por su insistencia, también fue que se volvió a rastrillar la zona. Esto también hay que decirlo, porque él fue como la persona que impulsó al juez Geral a continuar con los rastrillajes, incluso algo que se defendía desde la Procubín, ¿no? Sí, no, totalmente. De la Fiscalía de Violencia Institucional. Voy a aprovechar que esta noche está, y vamos a hablar largo y tendido, con Felipe Solá para pedirle una primera reflexión, 3 meses, porque Felipe Solá, hay que decirlo, fue de los pocos dirigentes políticos que desde el primer momento también se expresó, ¿no?, por Santiago Maldonado. Y estas expresiones del presidente, Felipe, ¿qué le parecieron? Me parece que tiene una gran... No es confusión, es un prejuicio que atribuyo a una cuestión ideológica de pensar que es lo mismo un gendarme armado o integrante de una fuerza de seguridad que tiene una misión y que tiene que cuidar a los desarmados que un ciudadano común. Y no es lo mismo. El tratamiento, las obligaciones y los derechos no son iguales, sobre todo las obligaciones. En segundo lugar, un corte de ruta, está bien la palabra represión, debe ser reprimido, porque impide pasar a la gente. El tema es hasta dónde llega la represión. Claro. ¿No? Ese es todo el tema. Y sabemos que la represión siguió hasta por lo menos las orillas del río, hay elementos para pensarlo. Y en tercer lugar, no puedo adelantarme de ninguna manera a la justicia para decir si el cuerpo fue plantado o no, hay elementos a favor de eso, a lo mejor hay elementos en contra que no conozco, pero quiero decir sí que los errores groseros los cometió el gobierno al olvidarse que la intervención de la prefectura había ido más allá,
lo que ya hemos dicho, al tener una ministra de Seguridad cuya única pretensión es ser la jefa de Gendarmería, mucho más que la ministra de Seguridad de todos los argentinos, y al desconcepto presidencial y por lo tanto ministerial respecto de lo que es el manejo de una fuerza de seguridad y lo que son los peligros de una fuerza de seguridad cuando no tiene un manejo muy claro desde el punto de vista democrático, ¿no es cierto? Pensar que la agresión es lo que pasó después de la muerte de Maldonado es querer poner el carro delante de los caballos. La verdadera agresión es la muerte de Maldonado. No sabemos cómo fue la agresión, bueno, pero suponemos también que si se ahogó, podemos suponer que hubo una intervención de una fuerza de seguridad del Estado que lo llevó a esa situación. ¿Cómo lo llevó? Lo dirá el juez. Y si yo estoy equivocado, tendré que venir acá y decir me equivoqué, el juez ha llegado a otra conclusión. Pero todo lo hace pensar eso. Por lo tanto, el prejuicio contra la agresión del presidente es totalmente equivocado. Lo que debería decir el presidente es que no debe haber agresión a la familia, que eso sí es agresión. Y más allá de que algunos tipos que no sabemos si son fanáticos o si son de los servicios, pintan el cabildo cada vez que pueden. Tienen una obsesión con el cabildo y con algunas otras cosas, y con ser violentos. Y eso ya ha quedado probado que no tiene nada que ver con los manifestantes preocupados por la desaparición y la aparición sin vida de Santiago Maldonado. Bueno, gracias. Ahora seguimos después charlando con Felipe Solá. Y le vamos a preguntar también a Felipe Solá si es cierto que el lunes no lo dejaron entrar en el Centro Cultural Néstor Kirchner cuando el presidente presentó el paquetazo. Hoy habló, finalmente rompió el silencio Joana Pichetti, que Carrió y los propios dirigentes del PROS le van a impedir que asuma, y hay un fallo de la justicia aparentemente que ella va ahora a rechazar para que no asuma. Esto decía hoy Joana Pichetti en Radio 10. Estoy harta de que me lleven puesta, que estoy cansada de pelear con el poder machista. Vivo todo esto como un abuso de poder. Con la justicia y mis abogados vamos a apelar la sentencia que consideramos que es arbitraria y floja y antidemocrática. Tengo entendido que usted fue sobreseída de lo que se la acusaba por parte de su ex marido, ¿no? Sí, exactamente. Yo no tengo ninguna denuncia, no estoy procesada en ninguna causa. Todo eso está absolutamente sobreseído. ¿Por qué Carrió se la agarró con usted? Incluso casi la amenaza. Dijo que renuncie, que no me haga hablar, porque voy a hablar si no y va a quedar mal parada. Sí, yo me sentí agredida, hostigada, acosada. Realmente no fue fácil para mí todo el último mes. Pero bueno, soy una persona fuerte, me apego a la ley, me manejo con la verdad y con la justicia y confío en la justicia de nuestro país, con este gobierno que como vemos está funcionando todo muy rápido. Está sufriendo embates desde su propia fuerza, esto es lo que llama la atención, ¿no? Sí, eso es muy extraño, sí, no sé por qué. No fui escuchada con Carrió, pedí reuniones, yo no fui escuchada, creo que ella me prejuzgó. Un diputado se puede poner en el rol de un juez. ¿Se siente decepcionada por algunos dirigentes de Cambiemos y de esta actitud? Sí, claro que sí. Joana Pichetti, que dijo que va a apelar un fallo de la jueza Servini de Cubría que le impide asumir, muy dura hoy contra la dirigencia de Cambiemos y contra Carrió por la actitud, dijo, una actitud machista que no entiende por qué contra ella. Hay varios cruces con Carrió. En las últimas horas, Carrió hizo una comparación entre Alfonsín y Macri. Dijo que Alfonsín se había quedado en Parque Norte y que no había pasado a la acción. Y que Macri era mucho más que Alfonsín porque había ido a la acción. Bueno, esto tuvo reacciones de toda la fila. Desde la propia familia de Raúl Alfonsín, su nieta Rocío Alconada Alfonsín salió muy dura contra Elisa Carrió. Mujeres radicales que hoy sacaron un durísimo documento revalorizando la figura de Alfonsín. ¿Y cómo habrá sido para que por primera vez el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que está desaparecido en acción desde que forma parte de Cambiemos, prácticamente inexistente, hoy haya sacado un comunicado muy duro rescatando los valores democráticos de la presidencia de Raúl Alfonsín, destacando los valores de Raúl Alfonsín, de lo que había significado Parque Norte, del legado de Raúl Alfonsín y en contra de los dichos de Elisa Carrió. Su nieta, Rocío Alconada Alfonsín, esta mañana hablaba con nosotros y decía esto.
y Belisa Carrió fundamentalmente. Una es la cuestión esta que ella enarbola la bandera sistemáticamente de la república, de la honestidad, de la democracia. Terminan las elecciones y dice, ahora me puedo sacar el bozal. Hay que dejarle claro a la sociedad que la honestidad no es solo no robar, ser honesto también es decir la verdad, pero todo el tiempo. No es decir la verdad durante 6 meses, después miento 6 meses para que me voten, después digo otra mentira 3 meses porque me conviene ir allá, después como me voy a cambiar de coalición digo otra cosa. Eso es ser un saltimbanqui y confunde a gente de buena fe. Si es capaz de decir, me saco el bozal, que diga, entonces fue una mentirosa. Es verdad que es una mujer valiente, a veces, bueno, pero tiene una cosa como de diva, de necesidad de ser ella la protagonista, la primera, la de... como es un contrasentido, porque el político tiene que tener vocación de servicio. Vos no podés querer ser una vedette y querer y tener vocación de servicio. No podemos pasar de la historia pasada de algunos señores de la provincia de Buenos Aires nuestros que eran furgón de cola del peronismo a ser ahora furgón de cola del PRO. El presidente del Comité Nacional, no sé ni cómo apareció ahí. Creo que la mayoría de los radicales sabemos poco y nada, salvo que es así medio barrilete, no sé, que va ahí, es un chupamedia, vos lees no tenés más, mira, agarré el Twitter, parece un vocero de Macri. Voy a mirar a José Corral, no me importa, porque José Corral van a pasar los años y nadie se va a acordar que existió José Corral. José Corral va a ser un mamarracho. Bueno, allí estaba Rocío Alconada Alfonsín, una de las nietas de Raúl Alfonsín, que lo acompañó mucho, sobre todo en la Convención Constituyente del 94, muy dura por estas expresiones. Hizo, yo creo, reaccionar al Comité Nacional del Radicalismo, que reitero, está prácticamente inexistente en los últimos meses, desde que existe Cambiemos, y ha hecho reaccionar a muchos radicales, ¿no? Bien, esta noche nos acompaña, ya lo presentamos al diputado nacional Felipe Solá, está el doctor Luis Federico Arias, juez, porque vamos a estar hablando de la justicia. Mañana el doctor Arias va a enfrentar un jury de enjuiciamiento, claramente una persecución política, otra vez contra un juez por haber opinado en contra de lo que el gobierno hubiera deseado, por ejemplo, con tarifas de servicios públicos. Y vamos a estar hablando enseguida con el doctor Arias, y está Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, ¿no? De los mafiosos, ¿no? Según el presidente. Creemos que no. Bueno, Felipe, ¿no lo dejaron entrar el lunes en el Centro Cultural Kirchner? No he hecho ninguna declaración sobre eso porque me parece que no tiene demasiada importancia, honestamente. No me dejaron entrar porque el viernes se avisó que íbamos a ir en representación del Frente Renovador, el diputado Labaña y yo, y el sábado salió en la prensa y el domingo no se dijo nada, y el lunes a la mañana llamaron y decían que yo no podía ir, por lo cual no fui, porque Labaña había sido invitado como vice de la Comisión de Presupuesto, y en cambio yo no había sido invitado y iba en lugar de Massa, y que eran intransferibles. Ahora, si lo hicieron el lunes es porque lo miraron durante el fin de semana, se tomaron el trabajo de mirarlo, no dijeron inmediatamente no, es intransferible, bueno, es un contrasentido porque Labaña es vice de una comisión, yo soy vice de la Cámara. Claro. ¿Es una autoridad institucional? Sí, creo que es una falta de elegancia importante, ¿no? No, yo diría que es una falta de respeto hacia una figura de la oposición. Claro, de respeto y además... poca tolerancia, porque se estaba presentando lo importante de ese día fue el discurso de Macri en todo caso, ¿no? No este hecho, no este episodio. ¿Y qué le pareció el paquetazo? A mí el discurso de Macri me pareció un discurso... Me parece que le faltaron un poco de agallas. ¿Por qué? Porque Macri dijo la Argentina que teníamos y la que queríamos tener. No hay medidas en el medio de estos 2 años, está a cumplir 2 años, que hayan llevado a la Argentina que él indicó que debíamos ir. Y las medidas que se anunciaron después, porque él no las anunció ahí, además después de hablar de consenso, cuando en realidad eso no fue un consenso para nada, ya se sabía que iba a ser un monólogo del presidente, las medidas que se anunciaron después son paradójicamente parciales y tibias a la vez. En términos de ayudar a las empresas, no distingue de pyme de empresas, ¿no? De empresas grandes. Pero en términos de ayudar a las empresas, son muy tímidas. Todas toman 4 o 5 años de gradualismo para bajar un poco
los impuestos, por ejemplo, impuestos a las reinversiones, es decir, sacarle impuestos a las utilidades reinvertidas, que está bien. Ahora le van a sacar el 35 a 25 en 5 años o en 4. Es una timidez que no va a tener impacto, no va a tener impacto en la economía, va a tener un bajísimo impacto, ni impacto real, ni el otro impacto que importa, que es el psicológico. ¿No es cierto? De que se dejen de pagar cargas patronales por los salarios hasta, digamos, menores a 12.000 pesos brutos. Los salarios de trabajadores menos calificados, digamos, ¿no? Sí, ¿en cuánto tiempo? En 4 o 5 años. No me acuerdo, son 4 o 5, acá lo tengo. Es otra medida de bajísimo impacto que nadie va a salir a tomar por esos trabajadores. No tomo ninguna medida contra el tema de accidente de trabajo, que es un tema que merece revisarse. Porque cuando uno habla con todas las pymes posibles, y siendo yo peronista y absolutamente partidario de la defensa de los trabajadores, estando en contra de muchas medidas, de muchos conceptos que dijo Macri y que están en su proyecto de reforma laboral. Me parece que debe revisarse muchos abusos en pymes. Hay que revisar eso en términos de la mayor posibilidad de justicia. La función que tiene el derecho laboral, la función que tiene, acá hay alguien que sabe mucho más que yo de eso, que soy agrónomo, la función que tiene el Estado y los sindicatos es equiparar la desigualdad entre el capital y el trabajo, es decir, la desigualdad entre el patrón y el laburante. Felipe, perdón, ¿no hubo una ley de RT que salió el año pasado? Sí, hubo una ley de RT que salió hace 2 años, más o menos. ¿El año pasado? El gobierno de Macri. Sí, pero aparentemente no ha dado el resultado debido. Porque es paradójico que uno converse en una campaña y después haga reuniones y reuniones en una campaña con pymes que van desde los comercios más chicos hasta pymes de 100 o 200 empleados, que ya son empresas grandes, y todos hablen, primero, antes que nada, del problema de inseguridad jurídica respecto de los laburantes. ¿Y cuál es el problema? El problema también es que se toma gente que no se sabe si va a andar o no va a andar, y por ahí los 4 o 5 meses tiene un problema. Esto lo digo porque es lo que oí, y yo soy representante de la gente, no soy juez de todo lo que oigo. Ahora, ¿por qué las medidas son tibias? Porque la mayoría son 3 o 4 o 5 años. Y el costo fiscal de las medidas es tremendo el riesgo que toman, 0,3 del PBI, bajísimo. Pero a ver, no entiendo, Felipe, perdón que lo interrumpa, no entiendo. ¿Usted hubiera preferido que las medidas fueran más cortas, pues se hubieran aplicado más cortas en el tiempo? Si hay medidas pro empleo, como sacarle carga patronal. Pero estas son medidas son pro empleo, estas medidas. Porque sacarle carga patronal puede ser porque los antecedentes indican que esto nunca generó trabajo. Pero hacerlo de un día para otro y animate a reemplazarlo con un impuesto al patrimonio grande. Porque el impuesto al patrimonio es un impuesto más justo y es un impuesto que dicen que no se puede cobrar, que es muy difícil de cobrar. Pero Felipe, el impuesto a la riqueza famoso. El impuesto a la riqueza se bajó el año pasado en un proyecto que votó el Frente Renovador. ¿Qué estoy diciendo yo? El blanqueo incluyó el año pasado y la moratoria. Sí, se dijo que era un impuesto, exactamente. Pero en ese momento no tratamos el tema. Ahora se pretende tomar una medida que puede perjudicar el ingreso del ANSES, ¿no es cierto? Al reducir la carga patronal, vamos a ser justos en lo que digo. Sí. Se pretende reducir eso, y yo creo que es importante para el primer trabajo, para el trabajo de los trabajos menos calificados, si querés. Pero me parece que o lo haces en serio, o no hagas medidas de una tibieza que no importa, que indican hacia dónde querés ir, pero con una tibieza total, porque no te animás a tomar otras medidas complementarias. Yo comparto eso, pero que compensen la falta de ingresos. Por eso te pregunto, yo que en eso he estudiado bastante la progresividad de los impuestos, cuáles sirven, cuáles no, sé que los impuestos al patrimonio, impuestos a la riqueza, acá llamado impuestos a bienes personales, es el más progresivo de los que se puede aplicar en Argentina, junto con ganancias. Que estamos de acuerdo. ¿Por qué el año pasado ustedes votaron bajarlo? No, nosotros votamos una ley en general donde uno de los temas era un premio a los que habían cumplido bien con el impuesto a la riqueza y otro sosteniendo a Abad, que es un buen técnico en el tema, que nos dijo a nosotros que era el impuesto más difícil de cobrar, no entendemos por qué, pero lo dijo. Nosotros aceptamos que hicieran eso, pero nosotros no aceptamos eso contra impuestos regresivos. ¿Se entiende la idea? No es que aceptáramos impuestos en contra de la gente y permitiéramos eso. Permitimos eso, pero no había impuestos regresivos. No había impuestos nuevos y impuestos regresivos. Ahora hay un impuesto que puede atentar contra la caja de jubilaciones, contra la ANSES.
A ver, Entonces, por eso estoy diciendo esto. Así que la idea de que no tengo derecho a decir esto, porque voté el año pasado, la rechazo. No digo eso. Desde ya la rechazo. Al revés, te pregunto por qué, si pensás esto sobre el impuesto de bienes personales, porque lo Bueno, que anterior... pongan un impuesto más fácil de cobrar, pero que tenga el mismo sentido patrimonial y que sea progresivo. En todo el mundo se cobra, no es que es tan difícil. A ver, ahora seguimos. Matías Cremonte, ¿y la reforma laboral, usted dijo que es a la brasileña en el peor sentido de la palabra? Un desastre. Desde luego, porque más allá de algunos objetivos que se presentan, como el favorecer el blanqueo o algún otro, generar empleo, lo que hay es una reforma estructural de la ley de contrato de trabajo. Ya no está esta cuestión de ir sector por sector, como se venía diciendo, y se atacan institutos muy profundos del derecho del trabajo. El principio de irrenunciabilidad, se ataca la indemnización por despido, si se trata de generar empleo no se entiende por qué se abarata el despido, o en algunos casos no va a tener costos si se crea ese fondo de cese de trabajo, de cese del empleo que también se presenta, se amplía la jornada de trabajo, se permite ampliar la jornada de trabajo sin el pago de horas extras, siempre y cuando en el año se trabaje en un promedio determinado de horas, es decir, va mucho más allá, por mencionar solo unos pocos ejemplos, va mucho más allá. Este aspecto implica que se terminan las horas extra para el que nos está mirando y que piensa en su recibo de sueldo. Esto supone que permite que a través de un convenio, de un acuerdo con el sindicato, los convenios colectivos puedan prever un banco de horas. Entonces yo ya no trabajo 8 horas por día, puedo trabajar 10, hoy, mañana, pasado, siempre y cuando durante el año luego trabaje algunos días 6 horas y en el paquete global compense la jornada anualizada. Y esas dos no se pagan extra, no se pagan 150. No se pagan extra, pero que no es lo más grave. Lo más grave es que te pone directamente en manos de la discrecionalidad del empleador y tu proyecto de vida, tu forma de organizar tu vida empieza de algún modo a desaparecer. También se reforma el trabajo a tiempo parcial, que tiene que ver con lo que estás diciendo. Quien trabaja media jornada, hoy trabaja media jornada, cobra proporcionalmente medio día. Ahora esa jornada se va a contar semanalmente, es decir, puedo trabajar hoy, mañana no. Lo mismo, atentar, ponerse directamente a disposición. Trabajar 12 horas, digamos. Sí, o 10 tal vez con ese límite, pero mañana no, y luego 5 horas, y si me necesitan vengo, si no me necesitan vengo. La tercerización, decía Solar recién, el problema de los accidentes de trabajo. La mayor cantidad de accidentes de trabajo se da con los trabajadores tercerizados, subcontratados, que están un día, otro día no, van un mes, no conocen el trabajo, no están capacitados. La legislación permite la subcontratación, es legal en nuestro sistema, pero tiene una suerte de reaseguro para el trabajador, que es que el empleador principal, quien se beneficia de ese trabajo finalmente, a pesar de que lo haga a través de empresas contratistas, es solidariamente responsable por las deudas, por los incumplimientos frente a ese trabajador. La ley elimina esa responsabilidad solidaria, libera la posibilidad de subcontratar, de contratar trabajo a través de empresas tercerizadas y el empleador principal ya no va a tener ningún tipo de responsabilidad. En las empresas, en las actividades que mayormente porque lo enumera el proyecto de ley, en las actividades que normalmente se subcontratan, es decir, la limpieza, la seguridad, el mantenimiento, el transporte, los comedores, todo lo que normalmente las empresas van a poder crear empresas fantasmas para subcontratar y la empresa madre no es solidaria con esa empresa, digamos. Eso ya existe. Las empresas, las intermediarias en general, un día cierran, no vienen más, pero la empresa principal tiene que velar porque cumplan con los derechos, porque si no se hace responsable. Bueno, ahora se liberan de esa responsabilidad. Si ahora, usted podría afirmar, ahora después le vamos a preguntar a Felipe, porque si esto tiene tratamiento en la Cámara, pero que se pasa por arriba con los derechos laborales adquiridos con esta reforma. Bueno, justamente uno de los artículos que se reforma o que se pretende reformar es el derecho a la irrenunciabilidad, el principio de irrenunciabilidad. Hoy un trabajador no puede renunciar válidamente, no se considera válida su renuncia. También es preocupante. Bueno, pero hoy un trabajador, si se aprueba este proyecto, va a poder renunciar a lo que haya acordado con su empleador individualmente. Y se reforma otro artículo que va de la mano de este, que es, hoy si se modifican las condiciones de trabajo esenciales de un trabajador, puede reclamar ante la justicia que se repongan esas condiciones. Bueno, se elimina esa posibilidad y solo puede considerarse despedido. Entonces, lo que se legaliza es el condicionamiento del trabajador, que no puede reclamar volver a sus condiciones y lo único que puede hacer es considerarse despedido. ¿Qué sería condiciones, por ejemplo? Te cambien, que mañana te pongan el turno noche, que te rebajen el salario, que te cambien, no te paguen más. Y solo te puedes considerar despedido, digamos. Solo puedes considerarte despedido en un contexto de desempleo. Eso ¿a dónde llega? Digamos, a condicionarte a aceptar cualquier tipo de renuncia, que pase a ser válida, repito, se renuncia, solo por mantener el empleo. Doctor Arias, el presidente habló también el lunes de transparencia, de institucionalidad, de respeto a la justicia, pegó algunos palos a la justicia. ¿Cómo habrá sido para que hoy el juez federal Claudio Bonadío
se haya animado a criticar al presidente Macri. Dijo que si así empezaban estaba todo mal, porque dijo que trabajaban poco en la justicia, que los ordenanzas cobraban mucho. Pero digo, ¿usted siente, yendo a su caso particular, que hay justicia independiente en la Argentina o el gobierno quiere jueces dependientes? Bueno, en un sistema republicano siempre hay divisiones de poderes y siempre hay tensiones entre los poderes legislativo, judicial y el ejecutivo. Lo anormal es que no haya tensiones, porque estamos precisamente para ejercer controles recíprocos. El fuero al que yo pertenezco, y Felipe Solá lo sabe, porque me ha padecido, tiene la función de controlar la legalidad de la función administrativa, de la función del poder político. Cuando el poder político muerde la banquina, viola las leyes, estamos los jueces para corregir el rumbo. Esto genera fricciones, inevitablemente. Pero otra cosa es lo que viene sucediendo en este tiempo, que es querer anular esas fricciones y tener un poder servil al servicio precisamente de los intereses del Poder Ejecutivo. Es decir, eliminar la diferencia, discurso único, limpiar el camino para las reformas que eventualmente se quieran imponer, tanto en el orden de los derechos, la afectación de derechos, como de tarifas públicas y de servicios públicos, que son las dos cuestiones en las que yo he venido fallando, dictando sentencias para la protección de esos derechos, ¿no? Ya en mi caso el diario Clarín lo venía anunciando, es decir, hubo una nota donde se titulaba "Los jueces y fiscales que más molestan al macrismo", y estaba, antes de la bajada de ANTAR, mi foto en primer lugar. ¿Sí? Eso, quienes tenemos una lectura es tremendo, avesada, porque es como que lo estuvieron marcando ya. Claro. A mí en este momento me están sometiendo a un proceso de enjuiciamiento. Yo no tengo cuestiones patrimoniales denunciadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es el jury? El jury es por haber firmado una solicitada. El jury lo acusa Julio Contegrán, actual procurador de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, por haber firmado una solicitada en defensa de la democracia y por otras cuestiones banales, que son cuestiones de criterio judicial. Pero en el fondo usted cree que es por el tema servicios Obviamente, públicos. Nosotros, yo no tengo cuestiones patrimoniales pendientes, a mí no me pueden encarpetar, claramente. Mi juzgado es elegido el mejor juzgado por los abogados todos los años, desde hace 4 años consecutivos que el Colegio de Abogados hace una encuesta. Mi juzgado es elegido el mejor juzgado de contencioso administrativo, estamos rankeados entre los mejores de La Plata. Nuestras sentencias han recibido distinciones y premios en distintos lugares. Entonces, claramente una persecución política. Es una decisión política, que yo relaciono con una vocación autoritaria y hasta diría totalitaria en el ejercicio del poder de gobierno. Preocupante. Sí, por supuesto. Muy preocupante. En todos los ámbitos, no solamente en el judicial. Muy preocupante. ¿Y qué posibilidad tiene de avanzar este jury? Tiene posibilidades de avanzar porque no solamente está involucrado el gobierno, ¿no es cierto? Fundamentalmente hay actores del masismo aquí, en este juicio. Porque el jurado se integra con legisladores, 5 legisladores, abogados y 5 abogados de la matrícula, que normalmente son dirigentes de colegios de abogados o están vinculados a ellos. Muchos de ellos algunos vinculados al masismo, ninguno de Unidad Ciudadana Frente a la Victoria, y la mayoría son del masismo. ¿Y esos del masismo van a votar en contra de usted? No lo sé. Hasta ahora han venido avanzando en contra. Han dictado todas resoluciones en contra, plagada de irregularidades, de ilegalidades, de recusaciones que nunca se cumplieron, de plazos que nunca se cumplieron. Se ve una decisión tomada de seguir adelante con esto a como de lugar. Y es preocupante porque los legisladores, por casualidad, terminan su mandato ahora el 10 de diciembre. Esto significa que tienen que mirar su futuro político. Nosotros ya sabemos que hay uno que está negociando sus futuros cargos. Es decir, es una cuestión complicada. Nosotros vemos un panorama complicado en ese sentido. ¿Tiene alguna posibilidad de defensa o lo ve perdido ya todo frente a este panorama? Mi mayor defensa es el respaldo que he recibido la mayoría de los sindicatos, te diría casi todos,
o todos, de los sindicatos de trabajadores estatales de distintas fuerzas políticas, vinculados a distintas fuerzas políticas, como ATE, por ejemplo, y UPCN, que son diferentes, se han manifestado, se han pronunciado, han hecho una solicitada. La ciudadanía, organizaciones, hoy se presentó el CELS, la PDH, se han pronunciado diversas organizaciones. ¿Pero sus colegas ven pasar esto así, sin levantar la mano y decir, perdón, bueno, acá hay una es irregularidad? El efecto disciplinador que bueno, esto pero mañana provoca. les puede tocar a ellos. ¿Qué va a pensar un juez? Yo no quiero estar en ese lugar, cuanto más lejos mejor. Es el efecto que yo creo que se pretende. Yo soy un juez con perfil alto, lo reconozco, opino de acuerdo a lo que pienso, no me callo, ni me van a callar con esto, ¿no? Digamos, seguiré diciendo lo que pienso desde otro lugar, pero quiero decir que si van por mí, van a provocar un efecto simbólico importante de disciplinamiento dentro del Poder Judicial. ¿El gobierno viene por todo, cree usted, después del 22 de octubre? ¿Me permite hacer una pregunta antes, doctor? Con todo respeto y sin ningún ánimo de chicanear, si me cree esto. Si puede, díganos el nombre de ese tipo que termina y está tratando de venderse para conseguir un nuevo puesto. Porque mañana se va a saber. Cuando usted me dice el masismo, yo tengo obligación acá de tratar de saber quién es para ponerle la lupa. Mañana claro, para ponerle la lupa. se va a saber porque no para defenderlo automáticamente acá, no, para ponerle la lupa. ¿Está claro? Está bien. Mañana se va a saber. Yo voy a hacer una presentación. Estamos presentando. Estamos preparando. Yo no digo que sea el masismo tampoco. Digo, pregunto de buena fe, sabemos, no tengo la menor idea. Tenemos conocimiento de que esto... ¿Y los abogados que usted relaciona al masismo? Porque no conozco el tema, entonces... Claro. No. Yo no dije que sea el masismo. Yo dije que hay... está bien, pero no importa. Igual es importante saber. No, obvio. Pero además me parece muy importante porque no es nuevo eso. No es una idea nueva. La idea del tipo que se va y se pone blando, entre comillas, y está dispuesto a negociar su futuro. Esto es una constante en la provincia de Buenos Aires. Lo hemos visto con la elección. La Cámara Nacional de Diputados también. La provincia de Buenos Aires, que digamos es la realidad que yo conozco más de cerca, lo hemos visto en diversas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en la elección del Defensor del Pueblo. Es decir, se votan los bloques cuando se están por ir y después aparecen ellos mismos de funcionarios en la Defensoría del Pueblo. Esto lo hemos visto. Yo he hecho la denuncia penal por eso, siempre hago la denuncia penal. Por eso se va a conocer seguramente mañana alguna presentación mía al respecto. ¿Usted, después del 22, ¿usted cree que el gobierno va por todo? No, yo creo que el va por todo fue una mala frase de Cristina, del año 12 creo, vamos por todo, y que esa idea ha quedado como el voy por todo. En realidad, un gobierno que gana las elecciones, aunque sea por poco, porque la que la gana, se le reconoce un derecho de ir por más. No sé si ir por todo, porque ir por todo parece llevarse puesta la república, la democracia, los poderes. Ir por más en el sentido del programa de gobierno. El macrismo tiene esos gestos de ir por todo. Sí, de acuerdo. Pero digamos, reconozcamos primero que tiene derecho a ir por más en cuanto a lo que quería hacer y una elección le permite ir por más. Eso reconozcámoslo. Si es ir por todo, este es el tema. En el caso de la ley laboral que hablaba el doctor, la reforma laboral, yo no la conozco, pero sí la conoce la mayoría de los sindicalistas ya, ¿no? Cabalmente. Es más, ya están en pleno análisis con los abogados laboralistas y discutiendo con el Ministerio de Trabajo. Si ahí el gobierno pretende ir por todo, arrasando conquistas laborales, cambiando el concepto filosófico del trabajo, que contiene la ley de contrato de trabajo y nuestra historia de conquistas sociales, nuestra actitud como legisladores va a ser claramente respetar básicamente la negociación de los sindicatos primero, de todos los sindicatos. ¿Pero hasta qué punto no están condicionados, Felipe, los sindicatos con el tema de las obras sociales? Si los sindicatos no pueden defender lo que hay que defender, y también estoy en diálogo con ellos, no un diálogo específico técnico, sino un diálogo político con ellos, si no pueden ellos defender lo que hay que defender, vamos a estar en problemas en la Cámara de Diputados con el afloje de algunos que se van o las ganas de plegarse al exitismo.
que también existen. Es decir, me cambio porque me pliego al exitismo. O sea que es muy importante esa negociación. Igual es raro que en tres días que se conoció el proyecto de ley no hubo una manifestación pública de ninguno de los tres presidentes o directores no vi que el proyecto secretarios generales de la CGT. No vi que el proyecto de ley saliera a conocerse como las medidas tributarias, por ejemplo, ¿no? Como la reforma tributaria. No vi que saliera así. Indudablemente ha salido en algún lado porque ya es conocido y lo conocen todos. No es mi caso, no lo puedo discutir parte por parte, pero hay dos partes. Hay una filosófica que es muy discutible no, que no pasa, me parece, y hay otra que es poner en práctica esa nueva filosofía que tendrá que ser revisada una por una, y si no prima la decisión de no ceder conquistas sociales básicas, estamos en un problema serio. Pero hay una responsabilidad muy grande de los representantes de los trabajadores primero. No me quito responsabilidad posterior, ¿está claro? Matías, ¿y esto que dijo el presidente, que había demasiados sindicatos en la Argentina, cómo se toma? Hay los sindicatos que los trabajadores decidieron crear. Yo digo, ¿quién se toma? ¿El gobierno tiene que sacar, puede tener una atribución de sacar sindicatos, eliminar sindicatos? No, probablemente se refiera a algunas medidas administrativas que pueda tomar el ministro de Trabajo, que se está destacando por ser absolutamente intervencionista en la vida interna de los sindicatos. Pero una vez más lo que llama la atención, que desde el gobierno, en este caso el presidente Macri, plantea cuestiones de cómo se organizan los trabajadores. Hay muchos. ¿Por qué no discutimos cómo se organizan los empresarios? ¿Cuántas cámaras empresarias hay? ¿Cuántas cámaras para cuántos empresarios? Son pocos los sindicatos, ojalá hubiera uno por actividad, pero me refiero en relación a los millones de trabajadores que hay. ¿Por qué discutir eso? Es una costumbre intervencionista que tiende, bueno, a condicionar, como estamos hablando en varios aspectos, a condicionar la actividad sindical en un momento en el que coincido con el diputado Sola, donde la resistencia que ofrezcan los propios trabajadores, que son los afectados por esta medida, va a ser fundamental, sin quitarle responsabilidad a los legisladores que van a tener que votar o no una ley que hasta ahora es de punta a punta inconstitucional, ¿no? Pero, ¿por qué, Matías, vos sos conocedor además de la ley, del mapa sindical, del mapa político? ¿Por qué la voz de mayor resistencia desde que se conoció el borrador hace 48 horas la están teniendo Piasek, vos, los laboralistas y no los dirigentes sindicales? Bueno, habría que preguntárselo a los dirigentes sindicales. De todo modo, que pasen algunos días. Las negociaciones tienen derecho a tener un tiempo de silencio mientras estén en curso. Es un derecho. Si empiezan con un Give Me Five, así a la Paluch. Bueno, pero eso es un prejuicio tuyo contra los dirigentes sindicales. Así, yo no lo tengo. Yo vi los 145 artículos. Yo no tengo ese prejuicio. Yo no creo que el silencio de los dirigentes sindicales que están trabajando, porque sé que están trabajando fuerte, implique el Give Me Five. Pero no sería razonable que los secretarios generales... Así que el que se calla es porque es coimero. No, digo entonces, que... ¿cuál es la idea? Pero no sería razonable que también opinen los trabajadores. Que le den plata para las obras sociales, pero eso sí, jodan a los trabajadores. Si vos y yo nos sentamos a negociar el precio de una casa y ya estamos más o menos de acuerdo en un rango. O no estamos nada de acuerdo, suponete. Bueno, pero yo te tiro una que y resulta que yo estoy obligado a comprar la casa y vos a venderla. No, justamente. Para poner un ejemplo... Vos te levantás y te vas. Si yo te digo... pero digo, yo estoy obligado a venderla. Pero es un mal ejemplo. Y yo estoy obligado a jugar sobre el tema. ¿Por qué tenemos que andar comunicando todo el tiempo lo que nuestras posiciones relativas? Pero es un mal ejemplo porque acá no están discutiendo sobre una casa sí o una casa no. Están discutiendo sobre el destino de un montón de trabajadores que son los que deberían ser consultados, básicamente. A mí me parece que una de las cosas que debe cambiar es algunas miradas que se tienen desde la oposición. Y soy opositor. Y bien que soy opositor. ¿No es cierto? Por eso no me dejan entrar en el fondo al centro cultural. Porque hay un problema personal de broncas. Ahora bien... Miremos lo que decimos, no podemos ser prejuiciosos. Lo que pasa si es habla Felipe, fulano tiene razón porque es de los buenos. Felipe, si no hablan los gordos, tenemos prejuicios porque son de los malos. No, señor, aprendan un poco más sobre quién quiere la Argentina. Felipe, convengamos que durante este año y medio... Es mucho más importante el mantenimiento de las organizaciones sindicales que los propios derechos laborales individuales. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, pero hay un pasado. Claro, Felipe, en este año y medio, la CGT se ha comido muchos sapos. No, ha desguarecido a los trabajadores. Yo no estoy de acuerdo. La CGT operó de forma de mantener su unidad. No estoy de acuerdo. Conozco el tema de adentro y he estado cerca y ustedes saben cuál es mi posición frente al gobierno de Macri y todo lo demás. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que toda la gente que está fuera de la CGT sabe lo que tiene que hacer la CGT. No.
Los que saben que lo que tiene que hacer la Secretaría en general son los que están adentro, los que tienen comisiones internas, delegados, etcétera. Ellos son los que saben cuál es el ritmo de lo que tienen que hacer. De afuera, balconeando, la militancia política en general tiende a acusar. Eso es un prejuicio que hace un enorme daño a la unidad sindical que necesitamos si queremos construir una buena ojalá oposición. decidieran los delegados y las Una comisiones. buena oposición. Delegados y comisiones internas, ojalá decidieran. Claro. Bueno, están totalmente Ojalá fueran equivocados ustedes consultados, no en relación a decidieran. cómo valoran las organizaciones. Están equivocados en mi opinión, obviamente. Bueno. Quería decirles algo más antes de irme. Sí, señor. Cuando Diga. yo dije de entrada, que sorprendiste vos, Ale, es una reforma de una tibieza, no sé, es una palabra fuerte, creo que tibieza, no me acuerdo cuál es. Sí, tibieza. Más que tibia, como de falta de agallas. Lo que quise decir es esto. Nosotros hemos pedido en la campaña, rápidamente, una gran cantidad de, digamos, ayudas a las pymes. Pyme puede ser un tipo que tiene un negocio, un tornero que tiene un tipo que lo ayuda, o puede ser un negocio con 2 empleados, que es lo más común, que cuando cierran nadie se entera. Cuando cierra una pyme de 10 empleados no se entera nadie más que los vecinos y los parientes. Ahora, cuando cierra una empresa de 200 o 300, o que afecta a un pueblo, por ejemplo, que no está en el conurbano, entonces sí se enteran todos. Y está bien que sea así, pero han cerrado muchísimos. Hemos pedido eso. Ahora hay algunas ayudas para todas las empresas, no para las pymes. Para todas. Pero nosotros no nos negamos a ese tipo de ayudas. Devolver los IVAs de la que uno paga cuando invierte, antes de que reciban. Está mejor que devuelvan Diferir antes. el IVA. Está Sí, mejor está bien. devolver el IVA antes. Sí, sí. ¿No es cierto? Está bien que el impuesto al cheque sea un anticipo de ganancias. Pero todo se plantea en 5 años, 10 puntos. Es decir, no se dan cuenta que la economía argentina hace 6 años que decrece en PBI por habitante. Y no hay una sola medida destinada a aumentar el consumo. No, Bueno, el consumo ese no es otro existe, tema. solo existe Claro. la inversión. La inversión que no llega y que no va a llegar con esto. Este es el problema. Es decir, mi mirada es una mirada a favor de que hagan lo bueno, que yo lo veo. Algunas cosas están bien, pero hay otras que son o débiles y después hay otras que no están. No hay una sola medida a favor de los jubilados, no hay una sola medida sobre medicamentos, precio de medicamentos, no hay una sola medida sobre alimentos y bebidas. ¿No es cierto? Sobre eso, de eso no se habla. Bueno, gracias Felipe, como Gracias a siempre, usted. gracias. Gracias Matías Cremonte. Doctor Arias, la mejor de la suerte. Y lo importante es que no lo hagan acallar su voz sobre todas las cosas. Gracias. Y estaremos atentos mañana Sí, a la obviamente.